Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Incidente de desacato en la acción de tutela. A través de esta videoconferencia se presentarán los elementos centrales sobre las órdenes en sede de tutela y las actuaciones posteriores al fallo, con especial énfasis en el incidente de desacato como mecanismo de garantía de derechos fundamentales. Se revisará el contenido y estructura de la sentencia de tutela, la naturaleza de las órdenes que pueden dictarse y la importancia de los trámites de verificación de cumplimiento. Finalmente, se profundizará en el incidente de desacato entendido como la herramienta procesal que permite asegurar la eficacia real de la decisión judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Daniel Hernando Carrillo Payán, quien es abogado egresado de la Universidad del Rosario con más de 10 años de experiencia en el ámbito de derecho público, con estudios de especialización en derecho ambiental de esa misma universidad y en derecho administrativo de la Universidad del Norte, así como de estudios de maestría en derecho constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. En el ejercicio profesional, cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado, ocupando cargos en firmas de abogados en la Corte Constitucional de Colombia y en el Senado de la República. Doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Primero que todo, quisiera agradecer al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y en general a todas las servidoras y a los servidores judiciales que han sacado un espacio de su tiempo para conectarse a esta capacitación virtual. En esta sesión vamos a centrarnos en el estudio de los mecanismos para el cumplimiento de las acciones de tutela, siendo estos el trámite de verificación de cumplimiento y el incidente de desacato. En ese sentido, teniendo en cuenta que el incidente de desacato y el trámite de verificación de cumplimiento tienen como propósito lograr que se cumplan las decisiones que emiten los jueces de tutela, lo primero que hay que observar justamente es cómo se estructuran, cuál es la forma en la que se dictan las órdenes en sede de tutela. Para esto, pues, vamos a mirar justamente lo que nos dice el decreto 2591 en cuanto a lo que debe contener una sentencia, cuál es el contenido de una sentencia de tutela rápidamente. Luego nos centraremos en mirar cuál es la estructura que a partir de la práctica judicial se ha decantado acerca de lo que debe contener la parte resolutiva de una sentencia de tutela. Y en tercer lugar, nos vamos a enfocar en mirar cuáles son los distintos tipos de órdenes que emiten los jueces de tutela. Habiendo revisado este tema, entraremos a mirar algunas de las principales actuaciones posteriores al fallo. Esto es las actuaciones tendientes a lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela. ¿De qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando del trámite de verificación de cumplimiento y además, cuando éste se agota, el trámite de apertura de incidente de desacato. De acuerdo con el decreto 2591, con el artículo 28, nos da luces sobre lo que debe contener una sentencia de tutela. Son unos parámetros mínimos que debe contener, yo creo que ni siquiera la sentencia de tutela, sino cualquier sentencia. Eh, Siendo esta una acción dirigida a la protección de los derechos fundamentales, el decreto 2591 establece unos requisitos mínimos. Esto de cara a resaltar, primero, la informalidad de la acción de tutela y, en segundo lugar, el margen amplio de actuación que tiene el juez constitucional en esta materia. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 2591? Básicamente, una sentencia de tutela debe contener como mínimo, tres asuntos fundamentales. En primer lugar, la identificación del solicitante. Básicamente es que se pueda establecer con suma claridad, pues quién fue el que interpuso la acción de tutela o si lo hizo a través de alguna forma de representación, pues identificar con claridad.
quién es el que solicitó la acción de tutela. En segundo lugar, si estamos hablando de que hay que tener claridad en quién es la persona que está pidiendo el amparo, pues también tiene que haber claridad en cuanto a la identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza. Y en este punto, que es importante destacar, que no siempre los accionantes aciertan en establecer quién es el presunto vulnerador de sus derechos. Por regla general, digamos que usualmente, generalmente, encontramos que en efecto las acciones de tutela se dirigen contra quien debe ser, contra quien debe responder por la presunta vulneración de los derechos. Pero es el juez de tutela quien oficiosamente también debe desplegar cierta actividad de cara a identificar justamente cuál es esa autoridad o ese particular responsable de la vulneración, más allá de que quien solicita el amparo lo mencione explícitamente o no en la acción de tutela. Y por último, también muy importante la determinación del derecho tutelado. Esto de cara a identificar con mayor claridad cuáles fueron las circunstancias que originaron la solicitud de amparo y precisamente cuál es ese bien jurídico constitucional que se pretende proteger. A veces en la práctica lo que encontramos es que los accionantes eh, incluyen un listado muy amplio de derechos fundamentales como si fuera una pesca milagrosa, como si se estuviera tratando de llevar al juez constitucional a que si no da el amparo por este derecho, pudiera darlo por este otro. Y en ese sentido, la sentencia de tutela tiene que establecer con claridad precisamente cuál es el objeto de la decisión y por ende cuál es la garantía que se está viendo amparada y cuyo restablecimiento resulta necesario en ejercicio de esa acción de amparo. Ahora bien, en cuanto a la parte resolutiva de las sentencias de tutela, lo que hemos visto en el trabajo desde la Corte Constitucional en estos años es que ya hay una estructura más o menos unificada o que se utiliza con frecuencia por parte de los jueces de tutela en la parte resolutiva de estas sentencias. ¿Qué encontramos? Por lo general, la sentencia de tutela lo primero que contiene es una declaración por parte del juez de tutela que dice: declara que la acción de tutela es improcedente, en primer lugar, cuando advierte que existen otros mecanismos idóneos y eficaces y en ese sentido no ha lugar a entrar al fondo de la controversia en sede de tutela. Puede declarar también que se concede el amparo. Esta es una declaratoria del juez de tutela en donde dice: se constató la vulneración de un derecho fundamental y por ende debe concederse ese amparo. O puede haber una declaración en donde se establezca que no se negó, que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Y en ese sentido, lo que procede es negar el amparo al no haberse verificado esa presunta conducta atentatoria contra, o contraria contra los derechos fundamentales. En segundo lugar, la parte resolutiva de concederse el amparo, consecuentemente que debe contener una serie de órdenes dirigidas al restablecimiento de los derechos. Es decir, se emite una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela despliegue una actuación o se abstenga de hacerlo con el fin de restablecer los derechos transgredidos. Y en tercer lugar, si se emiten unas órdenes, pues lo lógico y lo que nos ordena además el decreto 2591 es que se establezcan condiciones, plazos para su cumplimiento. De acuerdo con el decreto 2591, el plazo de cumplimiento en las acciones de tutela por regla general es un plazo de 48 horas siguientes a la notificación del fallo. Esta no es una regla unívoca. ¿Por qué? Porque puede suceder, como vamos a ver más adelante, que existan casos en donde el restablecimiento de los derechos pueda involucrar a otras entidades o el despliegue de unas actuaciones más complejas que requieran de un término superior para su cumplimiento. Aquí entonces ya empezamos a ver que
el cumplimiento de las sentencias de tutela no solo está atado al vencimiento de un plazo, sino que hay situaciones en donde puede estar sometido a una condición. Y esto de cara al cumplimiento representa un auténtico desafío para poder establecer cuándo se ha cumplido y cuándo no las órdenes dictadas en una sentencia de tutela. Como les mencionaba hace un momento, pues dentro de esta parte resolutiva del fallo, el juez debe dictar las órdenes tendientes al restablecimiento de los derechos. Pues bien, las órdenes que dictan los jueces en sede de tutela pueden clasificarse, esto para efectos académicos y de comprender el alcance de las órdenes que dictan estos jueces constitucionales, en órdenes simples, en órdenes complejas y a su turno también en órdenes estructurales, como si fuera una subespecie de las órdenes complejas. Vamos a revisar rápidamente cuáles serían las características de este tipo de orden, de estos, digamos, de esta tipología de órdenes. Esto porque resulta relevante, porque dependiendo del tipo de orden, justamente el parámetro de evaluación sobre el cumplimiento será diferente. En unos casos será más difícil, en otros será más sencillo. Entonces comencemos por las órdenes simples. Las órdenes simples son las que vemos con mayor frecuencia en las sentencias de los jueces de tutela, que son aquellas que se dirigen al restablecimiento exclusivo de los derechos del solicitante. Suelen ejecutarse en un corto tiempo, son esas órdenes que pueden cumplirse en un periodo de 48 horas o próximo a este. ¿Y de dónde viene ese carácter de la simplicidad? Porque hablamos de orden simple. Básicamente, porque la orden, porque se concretan en un solo momento u acto. ¿Qué quiero decir? Que la orden y la definición la orden contiene la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela. El caso, digamos, más sencillo para explicarlo, el derecho de petición. Se encontró que no se le había dado respuesta al accionante, por ende, que es lo que procede a título de restablecimiento, una orden para que la entidad que no haya contestado lo haga en las 48 horas siguientes a la notificación del fallo. Este quiere decir que se trata de órdenes que suponen un restablecimiento casi que inmediato de los derechos vulnerados, a diferencia de como vamos a ver con las órdenes complejas, en donde se requieren más de una gestión o actuación para el restablecimiento de los derechos, y eso hace que el restablecimiento no siempre se haga de forma inmediata. Órdenes complejas. Cuando hacemos o cuando hago referencia a órdenes complejas, ¿a qué estoy haciendo referencia? Cuando hablamos de órdenes complejas, hablamos de aquellas órdenes que suponen la adopción de unas medidas que rebasan la órbita exclusiva del destinatario de la orden. ¿Qué quiero decir con esto? Son aquellos casos en donde una sola actuación no basta para lograr el restablecimiento pleno de los derechos alegados. Entonces, ¿qué puede suceder? Que en estos casos se trata de órdenes que requieren de un plazo superior para su cumplimiento. Es decir, que se trata de órdenes que pueden superar ese plazo superior a las 48 horas. Pero además la complejidad no solo está dada por el establecimiento de un plazo superior, sino que las medidas tendientes al restablecimiento de los derechos, por lo general, involucran en su ejecución una estrategia, es decir, o un plan que tiene distintas variables, un plan que tiene un método, un plan que tiene un sistema y además que tiene una finalidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Voy a poner un ejemplo, hace algunos años, un caso sobre el derecho al agua para consumo humano. Entonces, la Corte encontró que había una familia de origen campesino que tenía una cometida ilegal a un tubo de agua
La Corte encontró que en efecto, pues a pesar de que hay una conexión ilegal, esta se había amparado en la confianza legítima, eh, y que pues en este sentido no podía atribuirse, pues digamos, una mala fe a la familia por estar conectados a esa acometida de agua. ¿Qué pasó? Pues al tratarse de un tema complejo como puede ser justamente la prestación del servicio de agua para consumo humano, que requiere horas de ingeniería, que requiere la valoración de aspectos técnicos que muchas veces rebasan al conocimiento del juez de tutela, pues en ese momento lo que la Corte Constitucional dijo fue que le dio una orden simple dirigida al alcalde del municipio como principal garante de los servicios públicos para que comenzara a proveer el recurso de agua por el medio que considerara idóneo a la familia dentro de esos primeros 5 días a la emisión del fallo. Pero claro, esta situación no da una solución de fondo al acceso al servicio de agua potable. Entonces, lo que se le ordenó en ese momento al municipio fue establecer un plan en los 6 meses siguientes a la emisión de la sentencia, en donde valorara desde la perspectiva técnica cuál era la mejor forma para llevar el recurso de agua a esta familia campesina. Entonces, ahí vemos que se trata de órdenes complejas porque implican muchas veces que concurran otras entidades para la garantía, para lograr el cumplimiento del remedio. Y en segundo lugar, que requiere el despliegue de actuaciones. En este caso, si se trataba de llevar el servicio de acueducto, pues lo que tocaba hacer era reunirse con los ingenieros, reunirse con la empresa de agua, hacer el estudio de factibilidad, desplegar toda una serie de gestiones administrativas de cara a lograr justamente solucionar o remediar de forma definitiva esa carencia del recurso hídrico. Entonces, como pueden ver, las órdenes complejas eh, no son tan frecuentes como las órdenes simples, pero son remedios que se adoptan comúnmente eh, en las sentencias que dictan los jueces constitucionales en sede de tutela. Y como una subespecie de las órdenes complejas, encontramos otras que la doctrina ha identificado o ha llamado órdenes estructurales, que son esas órdenes que dicta la Corte Constitucional en aquellos casos o en esas sentencias denominadas sentencias estructurales. ¿Cuáles son esas sentencias estructurales? La Corte ha entendido, y la doctrina, que se trata de esas decisiones judiciales provenientes de las altas cortes, en donde se ha advertido una vulneración masiva y grave de derechos fundamentales a un grupo eh, amplio de ciudadanos. Desde esta definición podemos entonces comenzar a definir estas órdenes estructurales. ¿Cuáles serían, digamos, esas características básicas de este tipo de órdenes? En primer lugar, como lo mencioné, se trata de órdenes dirigidas a corregir situaciones transversales a un grupo amplio de personas que históricamente han sido marginadas o discriminadas. Aquí tal vez los ejemplos más paradigmáticos que tenemos en Colombia son la sentencia T025 sobre desplazamiento forzado y la sentencia T760 de 2008 sobre el sistema de salud, en donde se buscaban justamente en estas dos sentencias eh, abarcar vulneraciones masivas de derechos a personas desplazadas y a pacientes y a usuarios del sistema de salud. Mm, Estas órdenes estructurales se fundamentan también en la existencia de bloqueos institucionales, es decir, casos en donde se ha advertido la presencia de arraigados obstáculos institucionales y culturales que impiden una adecuada reacción del Estado para garantizar los derechos de las personas. En estas órdenes estructurales encontramos que si hay un rasgo definitorio es que se trata de órdenes que tienen una complejidad muy alta. ¿Y por qué una complejidad muy alta? Porque justamente la satisfacción de las condiciones para el restablecimiento de los derechos
requiere de un despliegue bastante importante y bastante amplio de las distintas entidades del Estado y muchas veces en coordinación entre estas entidades. Es decir, las sentencias estructurales, en últimas, no ponen el fin a un asunto litigioso, sino que justamente lo que sucede es que marcan es el inicio de un diálogo entre altos tribunales y entre las entidades del Estado involucradas de cara a solucionar esas situaciones transversales o estructurales que están impidiendo el goce efectivo de los derechos. Se trata entonces de mecanismos o instrumentos que pretenden movilizar esa estructura institucional hacia la garantía de los derechos que han sido reclamados masivamente por estas personas. ¿Y qué otra característica tendrían estas órdenes estructurales? Por lo general, las órdenes estructurales se les hace un seguimiento por parte de los altos tribunales. ¿Por qué? Porque se entiende que son los altos tribunales los que podrían tener la infraestructura más adecuada, el recurso humano y técnico para poder abarcar el seguimiento de este tipo de órdenes. Para poner un ejemplo, justamente con el tema de desplazamiento forzado y de salud, que en la Corte Constitucional existen dos salas que se encargan permanentes o pues, mientras dure la declaratoria del estado de cosas inconstitucional para justamente analizar el seguimiento a las órdenes dictadas en estas disposiciones tendientes a solucionar esas falencias transversales en la estructura del Estado que impiden el goce efectivo de los derechos de los solicitantes. Ahora bien, después de haber mirado esta tipología de órdenes, en la parte resolutiva de las sentencias de tutela, pues puede ocurrir una situación anómala, eh, que es la declaratoria de carencia actual de objeto. Por regla general, pues cuando se presenta una acción de tutela, la Administración de Justicia se moviliza con el propósito de que esa acción de tutela tenga una decisión que, como lo mencioné con anterioridad, puede ser una declaratoria de improcedencia, conceder el amparo o negar el amparo. Pero resulta que durante el trámite de la acción de tutela puede suceder una situación anómala y es que las circunstancias que dieron origen a la acción de tutela desaparecieron y en ese sentido en principio no habría lugar a hacer un pronunciamiento de fondo ante esta, digamos, insubsistencia de las pretensiones. De cara al seguimiento y al desacato, hay que diferenciar las distintas modalidades en las que la Corte Constitucional ha entendido que se estructura esta carencia actual de objeto, porque en unas podrían emitirse en órdenes y en consecuencia podría adelantarse un trámite de cumplimiento o un incidente de desacato, mientras que en otras de estas figuras no sería así. Entonces, la primera de estas situaciones anómalas es el hecho superado. El hecho superado se basa en la premisa según la cual se ha corregido la conducta que dio origen a la acción de tutela, la conducta vulneradora del derecho fundamental, y esta corrección sucedió de forma voluntaria y oportuna por parte de la entidad o el particular contra quien se dirigía la acción de tutela. En estos casos, ¿qué sucede? Pues se declara que hay una carencia actual de objeto, claramente, porque pues ya no hay lugar si ya no hay vulneración, pues no hay lugar a entrar al fondo del asunto. Pero puede involucrar la emisión de órdenes, porque en todo caso, si se entiende que hubo una vulneración y que esta vulneración se corrigió dentro del trámite de tutela, pues ello no es óbice para que el juez constitucional emita una orden, así sea una advertencia diciéndole a la autoridad involucrada de abstenerse e incurrir en actuaciones similares. Pero también podría involucrar otro tipo de órdenes dependiendo de las circunstancias del caso. En este primer escenario, si hay un hecho superado, habría que verificar si el juez de tutela dictó algún tipo de orden. Y en ese sentido,
podría iniciarse un trámite de verificación o incluso un incidente de desacato. Entonces, pues para tenerlo en cuenta que el hecho de que haya un hecho superado no se traduce automáticamente en que no, en una prohibición para que el juez de tutela dicte órdenes como juez constitucional. El segundo de estos eventos es el daño consumado. La declaración de carencia actual de objeto por daño consumado, ¿en qué consiste? En que desafortunadamente se concreta la afectación que con la tutela se pretendía evitar. Es decir, el típico ejemplo son los casos de salud, en donde se presenta la acción de tutela por la negación de algún servicio o tecnología y estando en trámite la acción de tutela, el accionante fallece. En esos casos, pues ahí los jueces sí no pueden dictar ningún tipo de orden. ¿Por qué? Sencillamente porque es que las órdenes serían inhanes al tratarse de un hecho irreversible como la muerte. Y en ese sentido, por más que pudieran emitirse órdenes, si ya no hay si ya no hay un objeto a proteger, pues las órdenes no tendrían eh, ningún efecto útil. Y por último, el hecho sobreviniente. El hecho sobreviniente ocurre cuando se presenta una situación que acarrea la insubsistencia de las pretensiones, la futilidad de las pretensiones, pero que esta circunstancia no tiene origen en una actuación voluntaria de la parte accionada, como sucedía en el hecho superado. Un ejemplo, a veces pasa, por ejemplo, en los casos de prestación del servicio militar o, digamos, en casos en donde se obtiene la mayoría de edad, en casos sobre familia, en donde, por ejemplo, se está pidiendo que se oiga al menor en una actuación administrativa ante el ICBF, por ejemplo, puede suceder que estando en trámite, justamente el menor llegue a la mayoría de edad y esto cambie justamente el régimen legal aplicable. Ahí pues lo que sucedería es que ocurrió una circunstancia, sí, que haría insubsistente la pretensión, sí, pero esto no ocurrió por una actuación de la entidad accionada, sino sencillamente por el hecho de haber obtenido la mayoría de edad. Ahora llegamos al punto al que queríamos llegar. Una vez se emite la sentencia de tutela con algunas de estos tipos de órdenes, ¿qué procede? Pues bueno, en primer lugar, para lograr el cumplimiento de una decisión en sede de tutela, el decreto 2591 previó dos trámites. En primer lugar, que suelen ser tratados como sinónimos, pero en realidad son dos instancias diferentes. Una cosa es el trámite de verificación de cumplimiento y otra es el incidente de desacato. Vamos a centrarnos en el primero. ¿Qué nos dice el decreto 2591 de 1991? En sus artículos 27 y 36 establece que se puede solicitar ante el juez de primera instancia la verificación de cumplimiento de la decisión. Así que, en primer lugar, ¿cuál es la oportunidad para iniciar el trámite de cumplimiento del fallo? Tras el vencimiento justamente del plazo dispuesto para adoptar los remedios planteados en la sentencia, o si se trata de un remedio complejo, ante el incumplimiento de las condiciones fijadas en órdenes complejas. Eh, ¿Esto por qué resulta relevante? Porque para iniciar el trámite de cumplimiento del fallo tenemos que tener una sentencia en firme. Y en ese sentido, si se presentó la impugnación y está pendiente de surtirse la segunda instancia, pues el accionante no puede pedir el cumplimiento de lo que ordenó el juez de primera instancia. Tiene que haber una sentencia en firme. Y en segundo lugar, para destacar acá, puede ser es sencillo cuando la operación digamos, cuando la operación lógica para verificar el cumplimiento está basada en plazos. Pasaron 48 horas, ¿se cumplió o no se cumplió? Si no se cumplió, pues seguir adelante con el trámite de cumplimiento. Pero ¿qué sucede cuando se trata de condiciones? Acá es donde comienzan a ver, eh, digamos, donde puede ser más desafiante el ejercicio. Y acá
sencillamente lo que habría que entrar a mirar justamente es la satisfacción de esos parámetros de ese plan para cumplir una orden compleja, que se hayan cumplido los plazos, se hayan cumplido las condiciones justamente para desarrollarlo. Si se trata, por ejemplo, en el caso del acueducto, es que usted en los 3 meses siguientes tiene que hacer una reunión con el acueducto y 3 meses después tiene que presentar un plan. Como que ahí lo que entonces toca entrar a ver es como, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento? En ese estudio de factibilidad para traer el recurso agua, ¿cuáles han sido las gestiones que se han adelantado? ¿Cuáles han sido las dificultades? Esto para poder establecer con mayor claridad un parámetro objetivo, un indicador que permita comprender si ha habido un cumplimiento o no de la decisión judicial. Mm, ¿Cuál es la naturaleza del trámite de cumplimiento del fallo? Básicamente es un trámite de verificación. ¿En qué consiste en términos prácticos? El accionante solicita al juez que verifique el cumplimiento de las órdenes y aporta las razones por las cuales considera que no se ha cumplido. Pues el juez a su turno comienza a hacer un ejercicio dialógico, requiere al accionado y le pregunta, me están diciendo que usted no ha cumplido la decisión, por favor, remita los soportes que den cuenta de esta circunstancia. Mm, pero no es más que un ejercicio dialógico. Eh, ¿Cuál puede ser el resultado justamente de esto? Pues que el juez advierta si hubo cumplimiento y si no lo hubo. Si no hubo cumplimiento, bien sea total o parcial, es decir, si el incumplimiento es total o parcial, ¿cuál es el siguiente paso? Darle apertura al incidente de desacato. Ya vamos a llegar allá. Como mencioné con anterioridad, el juez competente para verificar el cumplimiento de un fallo es el juez de primera instancia, según lo establece el artículo 36 del decreto 2591. Este es el que tiene las facultades, es el que tiene la competencia para adelantar el trámite de verificación de cumplimiento y también del incidente de desacato. Incluso cuando las órdenes han sido adoptadas en sentencias de segunda instancia o por la Corte Constitucional en sede de revisión. Excepcionalmente, la Corte Constitucional ha asumido el cumplimiento de sentencias de tutela. Pero, insisto, se trata de una excepción. Se trata de ciertos supuestos en las que la Corte Constitucional de oficio ha encontrado ciertas situaciones que denomina situaciones límite para asumir ese cumplimiento. ¿Cuáles pueden ser? Por poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia no adopta medidas conducentes para lograrlo. O cuando se advierta también, por ejemplo, un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela sin que se haya realizado gestión alguna. En estos eventos, la Corte ha asumido excepcionalmente el conocimiento de los casos, pero por regla general, quien debe resolver el trámite de verificación de cumplimiento y el incidente de desacato es el juez de primera instancia. Mm, ¿Cuál es el objetivo del trámite de cumplimiento? Pues sencillamente verificar la satisfacción de las órdenes adoptadas por el juez de tutela. ¿Qué puede hacer el juez en el trámite de cumplimiento? Pues lo que ha dicho la jurisprudencia es que el juez debe adoptar todas las medidas para el cabal cumplimiento, es decir, tiene una amplia libertad para ejercer sus facultades como juez con el fin de lograr el restablecimiento de los derechos vulnerados. Ahora bien, de hallarse o que como resultado del trámite de verificación de cumplimiento se haya encontrado que no se cumplió la sentencia, ¿qué procede? Procede el incidente de desacato. Entonces, cuando se ha agotado el trámite de verificación de cumplimiento insatisfactoriamente, es decir, cuando se encuentre que no se ha cumplido las órdenes dictadas por el juez de tutela, se puede dar apertura a un incidente de desacato. El incidente de desacato es un incidente especial que puede acarrear sanciones. Es decir, se trata de un incidente que supone la imputación de responsabilidad subjetiva por la negligencia en el cumplimiento de las órdenes dictadas por el juez de tutela. ¿Quién debe adelantarlo? También el juez de primera instancia es un incidente
Es un pequeño proceso dentro de la acción de tutela, se tramita por cuaderno aparte. Y en este, ¿cuál es el objetivo? No solo es verificar el cumplimiento de las órdenes adoptadas, sino establecer cuáles son las razones por las cuales no se ha cumplido. Y en ese sentido, de encontrarse que hubo negligencia del juez en el cumplimiento, negligencia del funcionario encargado de cumplir con la acción de tutela, puede dar lugar a la imposición de sanciones. Cuando se verifique justamente que hubo factores objetivos y subjetivos que llevaron a acreditar la negligencia en el cumplimiento de la sentencia de tutela, pues puede haber lugar a sanciones y de acuerdo con el artículo 52, cuando se impongan sanciones en un auto de incidente de desacato, esa sanción debe ser consultada con el superior jerárquico de quien la emite. Procede automáticamente el grado jurisdiccional de consulta. Esta es la forma de ejercer el control de legalidad y de constitucionalidad sobre esta medida. ¿Y por qué resulta relevante? Porque contra el incidente de desacato, contra ese auto, no procede ningún recurso, ni de reposición ni de apelación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se trata de una providencia que no tiene control? No, justamente se controla por tratarse de una medida que supone el ejercicio del ius puniendi del Estado, se controla mediante el grado de consulta ante el superior. Listo. Habiendo terminado esta primera parte que nos da, digamos, como todo este marco teórico sobre el incidente de desacato, a continuación voy a exponer brevemente una sentencia de la Corte Constitucional, eh, más bien reciente de 2018, en donde se aborda justamente el tema del incidente de desacato con ocasión de una tutela contra providencia judicial en contra de un auto que resolvió un incidente de esta naturaleza. Una situación, digamos, bastante particular que dio lugar a un importante pronunciamiento de unificación de la Corte Constitucional en esta materia. Entonces, se trata de la sentencia SU 034 de 2018. En esta sentencia, la Corte Constitucional se pronunció sobre una acción de tutela contra el auto dictado por el Juzgado Civil del Circuito de los Patios, que negó el levantamiento de unas sanciones por desacato impuestas a funcionarios de la UARIB. En su momento, el juez civil impuso a varios funcionarios multas entre 3 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y arresto por 3 días, tanto a la directora en ese momento de la Guarib como a otras funcionarias, una sanción bastante intensa. El fundamento para la imposición de esas medidas consistió en que el juez le atribuía a estas funcionarias la responsabilidad de no haber entregado la indemnización administrativa reclamada por 3 personas en situación de desplazamiento y que fueron además ordenadas por jueces de tutela. La UARIB alegaba que había asignado turnos para el pago de las indemnizaciones a cada uno de los solicitantes y que les explicó a los interesados justamente que no era posible realizar el pago de manera inmediata porque era necesario adelantar gestiones internas de la entidad de cara a establecer los criterios de priorización que resultaran aplicables para cada uno de ellos y agotar el procedimiento previsto legalmente para este efecto. Que esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Guarif, ante la gran cantidad de solicitantes, de víctimas del conflicto, ha estado desbordada internamente en cuanto a su objeto. En ese sentido, ante la masividad de solicitudes de pago de indemnización administrativa, eh, estableció una serie de criterios de priorización de cara al hacer los pagos de forma, digamos, diferenciada en cuanto a las personas que, digamos, satisfajeran esos criterios de priorización. Víctimas mujeres, víctimas pertenecientes a grupos étnicos, por ejemplo,
como por ponerles, digamos, algunos ejemplos. Entonces, por esta causa no estaba pudiendo realizar los pagos de las indemnizaciones administrativas eh, con la velocidad que quisieran los reclamantes. Mm, pues bueno, lo que dijo justamente la Guaribia es que esa era la causa por la cual no se habían podido hacer los pagos, pero que esto no podía entenderse como una negación justamente de esa medida de reparación. El juzgado civil adujo pues que se había rehusado a levantar esas medidas porque en efecto se había constatado que la entidad no había demostrado los pagos de esas indemnizaciones. De manera muy sucinta, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Pues lo primero novedoso es que procede la acción de tutela contra las providencias judiciales que ponen fin a incidentes de desacato. Y en segundo lugar, eh, concluyó que el no pago inmediato de esas medidas de reparación no era imputable a conductas negligentes por parte de las funcionarias, sino a una situación coyuntural ocasionada, uno, por la violación masiva de los derechos en el marco de los conflictos y dos, por la cantidad de solicitudes de indemnización administrativa que se están presentando para ese momento. En ese sentido, pues el incidente de las sanciones impuestas en contra de las accionantes encontraban un fundamento que llevaba a entender que existía una causa razonable para no haber adoptado esos remedios. ¿Qué dijo la Corte? Pues que la imposición de una sanción en el marco de un incidente de desacato no puede ser una medida arbitraria. Y en ese sentido, al no ser una medida arbitraria, debe estar fundamentada en ciertos parámetros que justifiquen, que le den un fundamento sólido y jurídico a dicha decisión, puesto que se trata justamente de un ejercicio que supone la imputación de responsabilidad y, en segundo lugar, la imposición de sanciones en contra de los responsables. En ese sentido, precisó que para la imposición de sanciones en el marco de un incidente de desacato, el juez de tutela debe tener en cuenta unos factores objetivos y subjetivos. ¿Qué nos dice? Pues por un lado, en cuanto a factores objetivos, nos debe decir que el juez debe verificar, en primer lugar, que hay una imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, que era un poco lo que sucede en este caso. El contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, valorar si se está dictando una orden en el marco de un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional y verificar si de pronto puede haber alguna orden estructural ahí de por medio que deba o que se esté, a la que se le esté haciendo seguimiento o que se le vaya a hacer seguimiento. La capacidad funcional de la persona o institución para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo. Es realmente si esa persona a la que se le dijo que debía cumplir el fallo tenía justamente la competencia y la capacidad para lograrlo, por ejemplo. Y la más sencilla, el plazo otorgado para su cumplimiento. Pero también nos señaló la Corte que puede haber algunos factores subjetivos que deben valorarse. En primer lugar, la conducta del funcionario, la responsabilidad subjetiva, ¿cierto? Con dolo o culpa y por esto no se pudo cumplir la decisión. En segundo lugar, si hubo un allanamiento parcial de las órdenes también como de cara a la atenuación de responsabilidad. Y también justamente si el obligado demostró algún tipo de acciones positivas orientadas al cumplimiento. Estos son, digamos, un caso práctico que nos permite ver justamente cómo funciona el incidente de desacato y el trámite de cumplimiento y cuáles son los límites y la responsabilidad del juez de tutela en la valoración de la responsabilidad. Como conclusiones, podemos decir, dejo sentadas tres conclusiones de lo que hemos dicho hasta este momento. La garantía de los derechos amparados por los jueces de tutela está supeditada a su cumplimiento. De ahí que sea fundamental comprender en qué consiste el trámite de verificación de cumplimiento y el incidente de desacato, eh, justamente para entender cuáles son sus diferencias y en qué momento deben ejercerse estos mecanismos. En segundo lugar, eh, teniendo en cuenta que el desacato y el cumplimiento son mecanismos para asegurar la eficacia de las decisiones judiciales, la claridad en las órdenes dictadas por los jueces de tutela es determinante.
es determinante porque es mediante estas que se puede establecer con claridad cuál es el alcance de su cumplimiento y, por supuesto, la eventual responsabilidad del sujeto obligado a cumplirla. Y en tercer lugar, que el desarrollo del incidente de desacato faculta al juez para ejercer el poder punitivo del Estado. Y es por esto que dicho poder debe ejercerse dentro de marcos de proporcionalidad y razonabilidad. Eh, pues justamente se trata de incidentes que culminan con sanciones en contra de funcionarios públicos e incluso en contra de particulares. En ese sentido, para dictar una orden desprovista de arbitrariedad, el juez debe eh, basar su decisión en argumentos jurídicos que lleven a establecer que esa medida resulta razonable y proporcionada en función de el no cumplimiento de la decisión, en función de la acreditación de la negligencia para el cumplimiento de la decisión. Así que, pues no, quiero darles mucho las gracias nuevamente por permitirme participar en este espacio y espero que sea de mucha utilidad estos conocimientos que pues, que les estoy compartiendo sobre el incidente de Zacato. Nuevamente agradezco a la Escuela Judicial por invitarme a participar nuevamente en estos espacios. Doctor Daniel, muchas gracias a usted y muy seguramente será de mucho provecho para los asistentes a esta videoconferencia. A continuación pasamos a la sección de preguntas, siendo la primera de ellas la siguiente. ¿Qué puede hacerse en aquellos eventos en los que, a pesar de haberse agotado el trámite de verificación de cumplimiento y haber culminado el incidente de desacato sin sanción, persiste el incumplimiento de la orden? Listo, muchas gracias, José Camilo. ¿Qué puede suceder si a pesar de haberse agotado el cumplimiento y a pesar de haber una sanción, la orden sigue sin cumplirse? Pues pareciera un escenario un poco absurdo, pero no es, pero ha sucedido. Aquí, ¿qué es lo importante? En estos casos, creo yo, que más allá de continuar con la búsqueda del cumplimiento o, o del agotamiento del incidente de desacato, puede suceder que el problema esté en la misma orden y que la orden no se esté pudiendo cumplir por alguna circunstancia. En este escenario, ya en donde nos estamos situando, nos saldríamos un poco del cumplimiento y del desacato para entrar en la modulación de las órdenes, en la modulación de efectos de órdenes de las sentencias de tutela. Es un asunto que no ha sido, no es muy frecuente y no ha sido acogido, digamos, de una forma pacífica en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque partimos de la idea que la decisión que emite el juez de tutela hace tránsito a cosa juzgada. Hay una intangibilidad de la decisión judicial. Pero ¿qué pasa si esa decisión judicial no se está pudiendo cumplir? Y además, si se trata de derechos fundamentales, eh, los que están involucrados. Pues bueno, hay un precedente, son pocos, pero lo traigo acá como para destacarlo, el auto 001 de 2021 de la Corte Constitucional, en donde establece algunos parámetros para entender cuándo se puede entrar, cuándo se pueden modificar las órdenes dictadas en una sentencia de tutela. Esto pues, ¿qué supone? Se trata de un examen que supone mm, parte de la idea que el objeto de la acción de tutela es proteger derechos fundamentales y en ese sentido debe cumplirse con el propósito de que se cumpla la Constitución misma. Mm, Así que en estos casos, pues lo primero que ha dicho la Corte es que la modificación no puede generar un cambio absoluto en la orden original. Debe haber una ponderación entre el interés público y la protección concedida. Es decir, que cuando se modifique la decisión no se esté generando una afectación grave, directa y manifiesta del interés público, sino que se mantenga la esencia misma de la decisión que se emitió inicialmente. Mm, en ese sentido, el juez debe verificar que se reúnan las condiciones de hecho que impiden la efectiva protección. ¿Por qué la orden actual no está funcionando? Y en segundo lugar, debe hacerse un estudio sobre la finalidad que se pretende con esa orden.
verificado que no se puede cumplir la orden y verificada la finalidad, podría hacerse una modulación de la decisión con el propósito de proteger los derechos fundamentales, pero utilizando un medio distinto, pero que lleve justamente a esa misma finalidad que es lograr el cumplimiento de la decisión en el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo, pero a través de otros mecanismos. Mm, Sí, esa sería como la primera respuesta. No es muy frecuente, pero digamos que esa podría ser una alternativa a evaluar cuando no se logre el cumplimiento, ni mucho menos, y que resulte inane la decisión en desacato. Gracias, doctor Daniel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias genera una sanción impuesta en un incidente de desacato para un funcionario público? Bueno, esta es una pregunta bien importante, pues al tratarse justamente de un juicio, pues un incidente con consecuencias sancionatorias, el incidente de desacato deriva en una responsabilidad, en la imputación de responsabilidad, por lo general asociada a qué, a la negligencia de un funcionario en el cumplimiento de una sentencia de tutela. ¿Y esto en dónde nos sitúa? Como estamos hablando de responsabilidad, pues para un funcionario público es de la mayor importancia lograr el cumplimiento de una decisión impuesta en tutela. ¿Por qué? Porque es que esta responsabilidad que se declara en el marco de un incidente de desacato no solo puede generar consecuencias de carácter disciplinario, por tratarse el cumplimiento de una decisión, hace parte de una función que tienen todos los funcionarios, que es cumplir con las normas establecidas en la Constitución y la ley. Es decir, puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. Pero incluso dependiendo del caso y de las circunstancias particulares, podría incluso llevar a responsabilidad penal. Entonces, la importancia justamente de cumplir el fallo de tutela, en primer lugar, deviene de que se trata de decisiones que involucran derechos fundamentales y en ese sentido requieren remedios inmediatos para el restablecimiento de los derechos. Y en adición a esto, el no cumplimiento justamente de esas decisiones, dada esta relevancia que tiene la acción de tutela, es que puede generar responsabilidad, no solo dentro del trámite de la acción y las consecuencias que acabo de mencionar, como sanción, como multa y arresto, sino que adicional también puede generar responsabilidad disciplinaria e incluso penal. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible modificar la parte resolutiva de una decisión en firme? Sí, pues justamente acá voy a retomar un poco lo que dije en la primera respuesta. Eh, por regla general, las decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y de ahí entonces se erige el principio de la inmutabilidad de la decisión judicial. Una vez se emite la decisión judicial, esta no puede ser modificada y debe cumplirse. Pero, excepcionalmente, tratándose de la acción de tutela como un mecanismo dirigido al restablecimiento de los derechos fundamentales, al restablecimiento de las garantías superiores dadas por la Constitución, excepcionalmente se ha admitido la posibilidad de modular las órdenes. Esa modulación puede ocurrir. Una modulación puede ser, por ejemplo, en la modificación de términos, de plazos para el cumplimiento, habiendo advertido, digamos, dificultades en el cumplimiento o incluso en la misma redacción, en la falta de claridad que tuviera la orden original. O puede haber una modulación en cuanto al contenido mismo, pero esta segunda, digamos, puede ser un poco más compleja por cuanto la orden no puede perder la esencia, no puede perder el objetivo, la finalidad de esa primera orden que fue dictada por el juez. Así que, si bien está admitida la modulación de las órdenes dictadas por fallos de tutela, se debe ser muy cuidadoso de no sustituir esta decisión, porque eso sí, eh, pues podría llevar justamente a una nulidad de esa nueva providencia que se emita con órdenes que sean de una diferencia tal que desnaturalice el fallo original. Doctor Daniel Hernando Carrillo Payán, queremos expresarle, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, todo nuestro agradecimiento por su generosa intervención durante esta actividad académica. Doctor José Camilo, muchísimas gracias.
Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.